lectura pública de la Biblia del día de hoy. Hoy vamos a empezar leyendo Salmo 142, que es un clamor ante la desesperación en medio de la angustia. En nuestra segunda parte vamos a leer 2 de Samuel capítulo 14 y 15. Joab arregla que Absalón regrese. Absalón regresa, se reconcilia con David y luego vemos la rebelión de Absalón. David escapa a Jerusalén. En nuestra tercera parte leemos Hechos 16, del 16 al 40. Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas son encarcelados luego de liberar a una mujer que tenía el espíritu de adivinación. En la cárcel ocurre un milagro y vemos la importancia de adorar a Dios aún en los momentos de adversidad. Dios tiene el control de todas las cosas y un plan para nosotros. Disfrutemos juntos de la lectura pública de la Biblia del día de hoy. El libro de Salmos, capítulo 142. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. El segundo libro de Samuel, capítulo 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: Finge que estás de duelo. Ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: ¡Oh, rey, ayúdeme! ¿Qué problema tienes? ¡Ay de mí que soy viuda! Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo. Y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda. Y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto. Ve a tu casa. Yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey. Si lo critica por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego ella dijo: Por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor,
Permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey. Adelante, habla. ¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey, porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor, su Dios, esté con usted. Tengo que saber algo, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey. ¿Joab te incitó a hacer esto? Mi señor el rey. ¿Cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: Está bien. Ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: Por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: Vayan, préndanle fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿Por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: Porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. El segundo libro de Samuel, capítulo 15. Después, Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él.
Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: Permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien. Ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: Todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. Apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted. Estamos con usted. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gat: ¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: Juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. Está bien. Ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: Mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar.
Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró. Oh, Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai el arquita lo estaba esperando. Husai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: Si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey, y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos! Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. ¡Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos! Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa.
El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: ¡Suelta a esos hombres! Entonces el carcelero le dijo a Pablo: Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: Ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad.